Continuamos en el curso de Geopolítica. Estamos en el módulo 2 y en el tema 2. Y vamos a hablar del marco jurídico internacional de los conflictos armados. Hagamos una introducción. Desde los albores de la historia hasta nuestros días, el flagelo de la guerra ha causado horror, sufrimiento y destrucción a millones de personas, tanto civiles como combatientes. Los conflictos armados siguen estando presentes y son una preocupación constante en la sociedad actual. En particular, durante el año 2018 se registraron 34 conflictos armados de acuerdo con la información proporcionada por el informe Alerta 2019. Algunos de los conflictos más graves se dieron en Libia, Malí, región Lago del Chad, Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Irak, Siria y Yemen. Las consecuencias de estos conflictos son devastadoras. Los últimos conflictos han provocado 1 millar de fallecidos al año y la crisis humanitaria se ha incrementado en muchos de ellos. Ante el espectáculo desolador de la guerra, la comunidad internacional ha ido procurando dar una respuesta a través del derecho internacional. En este sentido, la rama del derecho que se encarga de la regulación de los conflictos armados es el derecho internacional humanitario, con las siglas DIH. Como veremos, el DIH tiene como objetivo principal limitar el sufrimiento causado por los conflictos armados. Asimismo, el derecho internacional de los derechos humanos, el DIDH, también es aplicable en el contexto de los conflictos armados. Ambas ramas del derecho se complementan y refuerzan entre sí. En este tema estudiaremos las fuentes y principios básicos del DIH, la protección de las víctimas, las garantías de aplicación y garantía del DIH y la relación entre el DIH y el DIDH. Jus ad bellum e jus in bello. Existe una tradicional distinción entre el denominado jus ad bellum y el jus in bello. El jus ad bellum, o el derecho a recurrir a la guerra, procura limitar el recurso a la fuerza entre estados. Por su parte, el jus in bello, o el derecho en la guerra, se aplica una vez que el conflicto armado se ha producido y tiene por objeto limitar el sufrimiento causado por la guerra mediante la protección y la asistencia a las víctimas en la mayor medida posible. El jus ad bellum sufrió una gran transformación tras la Segunda Guerra Mundial. Las normas de derecho internacional clásico que surgieron con la paz de Westfalia en el 1648 habían reconocido el derecho de los estados a recurrir al uso de la fuerza y de la guerra sin limitaciones, siendo este uno de los atributos de su soberanía. Previamente, siguiendo las doctrinas de los teólogos y filósofos de la Edad Media, la distinción se había centrado en las denominadas guerras justas e injustas, donde solo las primeras eran consideradas lícitas. Sin embargo, con la Carta de las Naciones Unidas se prohíbe por primera vez en la historia la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Artículo 2.4, el que dice que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas creó un nuevo sistema de seguridad colectiva donde el uso de la fuerza solo se permitiría en caso de legítima defensa y en los casos donde se autorizará a intervenir para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Por el contrario, el desarrollo del jus in bello ha sido constante. De hecho, el jus in bello o el derecho internacional humanitario, el DIH, es una de las ramas más antiguas del derecho internacional. Tiene como objetivo principal limitar los métodos y los medios de guerra y proteger a aquellos afectados por las hostilidades. De este modo, el derecho internacional humanitario es el marco normativo más importante aplicable a las situaciones de conflicto armado, el cual detallaremos a continuación. Tras el conflicto se aplica el jus post bellum, que es el conjunto de normas y principios que regulan la transición de la guerra a la paz.
El jus post bellum sirve para clarificar las responsabilidades de las distintas partes y actores implicados en el periodo del posconflicto. Estas normas pueden provenir del DIH, los acuerdos de paz, los derechos humanos, el derecho medioambiental, el derecho de la propiedad, etc. Derecho internacional humanitario, el DIH. Definición, origen y objetivos. El derecho internacional humanitario, el DIH, es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. También se le denomina el derecho de los conflictos armados o el derecho en la guerra, el jus in bello. La finalidad del DIH es proteger a las víctimas de conflictos armados y regular las hostilidades a partir de un equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de humanidad. Por tanto, el DIH tiene dos objetivos principales. A. Proteger a las personas que no participan o que ya no participan en los combates. Y B. Limitar los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH establece obligaciones humanitarias para las partes beligerantes, las cuales deben cumplir en todas las circunstancias, independientemente de la conducta del enemigo y de la naturaleza o del origen del conflicto. No reciprocidad de las obligaciones humanitarias. El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX, en particular la iniciativa para codificar el DIH que fue impulsada por Henry Dunant, un hombre de negociados de Ginebra. En 1859, Dunant fue testigo de una cruel batalla entre las tropas francesas y las austriacas durante uno de sus viajes al norte de Italia. Ante la falta de asistencia y protección para los miles de soldados heridos, improvisó un servicio de atención médica con la ayuda de la población local. Tras su regreso a Ginebra, Dunant escribió Recuerdo de Solferino, libro en el que realizó varias propuestas para proteger y otorgar protección a los soldados heridos. Entre otras, propuso el establecimiento de organizaciones de socorro independientes para prestar asistencia a los soldados heridos en el campo de batalla. Por otro lado, propuso que se alcanzara un acuerdo internacional para otorgar a esas organizaciones la protección de la neutralidad. Sus ideas fueron bien recibidas y dieron origen, por un lado, a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, en 1863, y por otro, a la adopción del primer Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña, en 1864. Fuentes del DIH. El DIH está integrado por tratados y convenios, esto es, acuerdos firmados entre Estados, por el derecho internacional consuetudinario, que se compone de la práctica de los Estados, que es generalmente aceptada como derecho, y por los principios generales del derecho. Además, la jurisprudencia y la doctrina desempeñan una importante función en la interpretación de cada una de las normas del DIH. A continuación, procederemos a detallar el contenido de cada una de esas fuentes. Tratados del DIH. El DIH es una rama del derecho internacional más codificadas. El núcleo del DIH está formado por los Convenios de Ginebra, cuyo texto inicial, en 1864, fue revisado en varias ocasiones. Su versión actual se adoptó el 12 de agosto de 1949 en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y se reconoce como los 4 Convenios de Ginebra, también llamado el Derecho de Ginebra, que han sido ratificados por todos los países del mundo. Estos convenios se refieren principalmente a la protección de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. El primer Convenio de Ginebra se refiere a la protección y cuidado de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo Convenio de Ginebra se relaciona con la protección y cuidado de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercer Convenio de Ginebra se refiere al trato de los prisioneros de guerra. El cuarto Convenio de Ginebra se relaciona con la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. Desde 1949 se han sumado 3 protocolos a los Convenios de Ginebra.
el Protocolo Adicional 1, en el 1977, que se relaciona con la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. El Protocolo Adicional 2, en 1977 también, que se refiere a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Y el Protocolo Adicional 3, en el 2005, que se creó un nuevo emblema protector, el cristal rojo, que se sumó a los emblemas existentes, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El DIH también comprende una serie de tratados relacionados con armas específicas, tácticas o personas y bienes protegidos que se han venido en denominar el Derecho de la Haya. Entre dichos tratados destacan la Convención de la Haya sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954, la Convención de 1972 sobre armas biológicas, la Convención de 1980 sobre armas convencionales, la Convención de 1993 sobre armas químicas y el Convenio de Ottawa sobre la prohibición de minas antipersonal de 1997. El ámbito de aplicabilidad de cada tratado está definido en el texto mismo. Los diferentes derechos y obligaciones se establecen en disposiciones, que han sido cuidadosamente debatidas, las cuales pueden complementarse con reservas u opiniones explícitas, y los estados partes están claramente identificados mediante el acto de ratificación o de adhesión. El DIH consuetudinario. El derecho internacional consuetudinario o costumbre se refiere a la práctica de los estados que es generalmente aceptada como derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La costumbre se compone, por tanto, de dos elementos. 1. La práctica estatal, usus. Y 2. La creencia de que esa práctica se exige, se prohíbe o se permite, según la índole de la norma, como derecho, el opinio juris. El derecho consuetudinario no es necesariamente anterior al derecho convencional, puesto que incluso puede desarrollarse después de la firma de un tratado o bien materializarse al momento de su celebración. A diferencia de los tratados, los cuales se aplican únicamente a los estados que lo hayan ratificado, el DIH consuetudinario es vinculante para todas las partes en un conflicto armado, independientemente de las obligaciones contraídas en virtud del derecho convencional. En 2005, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, desarrolló un estudio exhaustivo sobre el DIH consuetudinario, que constituye una fuente de referencia ampliamente reconocida. El estudio se compone de 2 volúmenes, donde se recogen 161 normas que el CICR considera vinculantes en virtud del DIH consuetudinario. El volumen 1 del estudio enumera las normas y explica los fundamentos que sustentan dicha evaluación. El 2 especifica la práctica en la que se basan las conclusiones del volumen 1. El estudio demostró que la mayor parte de las normas consuetudinarias del DIH identificadas se aplican por igual a los conflictos armados internacionales, el CAI, y a los conflictos armados no internacionales, el CANI. Principios generales del derecho. La tercera fuente del DIH son los principios generales de derecho. No existe un listado exhaustivo que indique cuáles son principios generales de derecho. El término se refiere principalmente a los principios jurídicos que son reconocidos en todos los sistemas jurídicos nacionales desarrollados. Tanto la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el TPIY, han determinado que las consideraciones elementales de humanidad son ilustrativas de un principio general del derecho internacional y deben utilizarse para interpretar y aplicar normas internacionales ambiguas del derecho convencional. Además, la CIJ se ha referido a varios principios tales como que la obligación que tienen los estados en virtud del DIH de notificar sobre la ubicación de campos de minas marinas en tiempos de guerra, que también es aplicable en tiempos de paz, y que los principios humanitarios expresados en el artículo 3 común son vinculantes en cualquier conflicto armado, independientemente de su clasificación jurídica. También cabe mencionar la llamada cláusula Master, que establece que en los casos no comprendidos en el derecho convencional, las poblaciones y los beligerantes quedan
bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. Entre las cláusulas martes podemos nombrar la cláusula Marste, que ya tenía valor de norma consuetudinaria y que fue retomada en el artículo 1 del protocolo adicional de 1977, que la población civil y los combatientes queden bajo la protección de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos y de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública, y que tiene como finalidad cubrir jurídicamente aquellas situaciones que pudieran surgir en el curso de las hostilidades y no estuvieran contempladas por las normas convencionales. Ámbito de aplicación del DIH. Conflictos armados internacionales. El CAI, el CAI, y no internacionales, el CANI. Como hemos indicado, el DIH regula aquellas situaciones donde se ha producido un conflicto armado. Por ello, resulta primordial definir qué se entiende por conflicto armado y qué situaciones quedan excluidas de esta definición. Pese a las importantes consecuencias jurídicas y humanitarias que conlleva la existencia de un conflicto armado, el derecho convencional, esto es, los tratados del DIH, no ofrecen ninguna definición precisa de lo que es un conflicto armado. Ha sido la jurisprudencia internacional y la práctica de los estados las que han ayudado a clarificar dicho concepto. Se entiende que existe un conflicto armado cuando se recurre a la fuerza armada entre estados, conflictos armados internacionales, o cuando se produce una situación de violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos en el seno de un Estado, conflictos armados no internacionales. La diferencia más importante radica en el umbral de violencia requerido para que una situación pueda calificarse como conflicto armado. Dado que el Jus ad bellum impone una prohibición general del empleo de la fuerza entre estados, cualquier uso que se haga de ella podría llevar a presuponer una intención beligerante y con ello la creación de una situación de conflicto armado internacional. Mientras que para el surgimiento de un conflicto armado no internacional, el umbral de violencia requerido es mucho más alto. En particular, de acuerdo con la jurisprudencia del TPY, dicho enfrentamiento armado debe alcanzar un grado mínimo de intensidad, y las partes implicadas en el mismo deben contar con un mínimo de organización. En cuanto a la regulación de ambos tipos de conflicto, hay que señalar que las reglamentaciones de los conflictos armados internacionales, el CAI, es mucho más extensa que la aplicable a los de carácter no internacional, el CANI. Mientras que los 4 convenios de Ginebra, así como el protocolo adicional 1 y 3 se aplican a los CAI, los CANI solo cuentan con la regulación comprendida en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional segundo cuando los grupos armados organizados tengan además control del territorio en este último supuesto. Aunque no hay que olvidar que la mayor parte de las normas del DIH consuetudinario son aplicables también a los CANI. Artículo 3, común a los convenios de Ginebra, conflictos no internacionales. Y dice así: en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones. 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas, y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas. A. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. B. La toma de rehenes. C. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratados humillantes y degradantes. D. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio,
ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún otro tipo de conflicto armado. Los conflictos armados que implican una intervención extranjera pueden ser de índole internacional o no internacional, según haya enfrentamientos armados entre estados o entre estados y grupos armados organizados. También pueden darse varios, el CAI y el CANI, en un mismo territorio, como ocurre en el caso de Siria. Por último, hay que indicar que el DIH no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados. Principios básicos del DIH. El DIH se basa en el equilibrio entre la necesidad militar y las consideraciones de la humanidad. Esto quiere decir que desde un punto de vista militar podría ser necesario causar la muerte, heridas o destrucción, pero al mismo tiempo la necesidad militar no puede darse sin límites. En este sentido, las consideraciones de humanidad imponen ciertos límites a los métodos y medios de guerra y requieren que quienes hayan caído en poder del enemigo reciban un trato humano en todo momento. Este equilibrio se contempla en una serie de principios básicos que estudiaremos a continuación. Principio de distinción. Uno de los pilares básicos del DIH es el principio de distinción. El principio de distinción requiere que las partes en conflicto hagan distinción en todo momento entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Consecuentemente, solo podrán dirigirse operaciones contra objetivos militares. Los combatientes son los miembros de las fuerzas de combate de las partes beligerantes. De este modo, todos los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en un conflicto armado internacional son combatientes, salvo el personal sanitario y religioso que realice labores exclusivamente humanitarias. Asimismo, los guerrilleros o miembros de los contingentes militares de los grupos armados también son considerados combatientes en los CANI. La población civil se define en forma negativa como todas aquellas personas que no son miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto ni participan en un levantamiento en masa. Esta definición también contempla como civiles a los corresponsales de guerra, los contratistas privados y el personal civil de inteligencia o encargado de hacer cumplir la ley. De este principio emanan varias normas como la prohibición de dirigir ataques directos o indiscriminados contra la población civil o la prohibición de utilizar personas civiles como escudos humanos. También hay que mencionar la no reciprocidad y prohibición de ataques dirigidos como represalias. Esto significa que aun cuando el enemigo infrinja dichas prohibiciones, las partes beligerantes no pueden utilizar dicho incumplimiento como justificación para eludir sus propias obligaciones respecto de la población civil. Por otro lado, hay que distinguir entre objetivos militares y bienes civiles. Los combatientes deben comprender que no se pueden confundir los lugares y bienes para supervivencia, así como las zonas, edificaciones o vivienda de los ciudadanos, con aquellos en los que se pueden presentar las confrontaciones. Los objetivos militares son aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. El artículo 52 del Protocolo Adicional 1. La norma 8 del DIH, el consuetudinario, en caso de duda acerca de si un bien se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que ese bien no se utiliza con tal fin, esto es, se presume su carácter civil. Además, cabe señalar que los bienes culturales están especialmente protegidos por la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales, de 1954. Los bienes culturales son todos aquellos bienes, muebles o inmuebles,
religiosos o seculares, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, como los monumentos de arquitectura o de historia, los campos arqueológicos, las obras de arte, los libros, los museos, las bibliotecas y otros edificios que contengan bienes culturales. Principio de proporcionalidad. En caso de que existan daños incidentales contra la población civil, la validez del ataque queda sujeta al principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. El artículo 51 del Protocolo Adicional 1, la norma 14 del DIH del consuetudinario. Hay que aclarar que la evaluación de la proporcionalidad solo será pertinente cuando los ataques estén dirigidos contra objetivos lícitos. El elemento clave en la evaluación de la proporcionalidad es el de ataques excesivos. De nuevo, no existe un umbral definido por la DIH por encima del cual todo daño incidental será considerado excesivo. Para ello tendrán que tomarse en consideración el contexto y las circunstancias concretas del caso. Sin embargo, existen algunos elementos objetivos que pueden servir para realizar dicha evaluación. Por ejemplo, los daños solo pueden justificarse por ventajas de naturaleza militar y no por otros beneficios de índole política o económica. Además, la ventaja militar prevista debe ser concreta y directa, y no simplemente hipotética, especulativa o indirecta. También debe preverse que dichos daños puedan producirse a raíz de un ataque o una operación en particular y no como consecuencia de una campaña militar en su conjunto. Y asociada al principio de proporcionalidad, también encontramos la prohibición de métodos y medios de guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios a los combatientes. De este modo se restringe o prohíbe el uso de ciertas armas por tener efectos que se consideran excesivamente crueles sin importar las circunstancias, como las balas que se expanden y las armas que causan daño mediante fragmentos no localizables. El principio de precaución. Junto con el principio de proporcionalidad, quienes preparen o decidan un ataque deben tomar las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de guerra del ataque, para reducir o evitar en todo lo posible los daños incidentales a la población civil y a los bienes de carácter civil. El artículo 57 del Protocolo Adicional 1, las normas 15 a 21 del DIH consuetudinario. Esto también conlleva a la obligación de los beligerantes de dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil. Asimismo, el principio de precaución no solo se aplica a la planificación del ataque, sino también durante su desarrollo. En este caso, un ataque se deberá suspender o anular si se advierte que un objetivo ha sido considerado erróneamente como militar, o bien cuando se considere que el tamaño incidental que causará el ataque será más significativo que el previsto inicialmente. Nombraremos los principios básicos del derecho internacional humanitario. El principio de distinción, en el artículo 48, el Protocolo Adicional 1, las normas 1 y 7 del DIH consuetudinario. El de proporcionalidad, el artículo 51/5b, el Protocolo Adicional 1, con la norma 14 del DIH consuetudinario. Y el principio de precaución, en el artículo 57 del Protocolo Adicional 1, con las normas 15 a 21 DIH consuetudinario.